En un ratito conocemos más de estos otros detalles. Saludamos en este caso a la diputada provincial Leonela Catalini. Bueno, ayer dábamos en adelanto, o por lo menos comentábamos en nuestro espacio, que el juez todavía, porque ni se le aceptó la renuncia de parte del Ejecutivo, ni fue destituido por el Consejo de la Magistratura. Simplemente el apartado, juez Bailaque, presentó un escrito, esa fue su estrategia de defensa. El gobierno va a definir si le acepta o no la renuncia, pero también en el día de mañana tengo entendido que hay alguna novedad respecto de alguna resolución de que avance en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura con alguna resolución. Para hablar de esto, la legisladora de la provincia de Santa Fe, doctora Lucas Amerizo. ¿Cómo le va? Lucas, buen día, ¿cómo estás? Bien, traté de hacer un resumen de cómo estamos hoy parados frente a la situación del magistrado. Por supuesto, hay que decirle a la gente que en una audiencia fiscales presentaron prueba para imputarlo como integrante de una asociación que extorsionaba empresarios junto al ex de la FIP y otros empresarios, y que dicha calificación fue aceptada. El tema es que todavía tiene que resolver, y esta es la pregunta: ¿debe hacerlo el Consejo de la Magistratura rápido o no es conveniente que el Ejecutivo le acepte la renuncia a Bailaque? Bueno, es una disyuntiva, porque como vos decías, este es un juez que está imputado, cuya imputación fue ratificada por una Cámara Federal de Apelaciones, que tiene una prisión preventiva dictada, es decir, no es que hay solo algunas pruebas, sino que hay claros indicios de que pertenecía a una red criminal vinculada a actos de corrupción y de protección a diferentes actores. Entonces, eso por un lado. Por el otro, debo decirte que presentó la renuncia con fecha al 1 de julio y el presidente de la Nación todavía no la aceptó. Y que lo lógico sería que se rechace esta renuncia para que el Consejo de la Magistratura pueda avanzar en el procedimiento y finalmente destituirlo, que entiendo que es lo que corresponde ante este tipo de funcionarios judiciales. Ahora, esta circunstancia... Bueno, venimos un poco lentos con el Consejo de la Magistratura. Ahí va, ¿no? Quizá no sea muy ocurrente mi pregunta o reflexión, pero digo, me parece que acá la va por el lado del Consejo de la Magistratura. Y la verdad que sí, porque hay denuncias contra el juez Bailaque desde el 2022. Y en mi caso ya hace más de 1 año y medio que la presenté en el Consejo de la Magistratura. Ha tenido graves demoras este año para comenzar a juntarse, para designar las autoridades en virtud de las suplencias que ocurrieron. Entonces, bueno, me parece que es un procedimiento que viene muy lento teniendo en cuenta los efectos que esto produce en la ciudadanía, porque Bailaque al día de hoy sigue siendo juez y sigue tomando decisiones desde hace mucho tiempo a pesar de estar imputado, cosa que es totalmente ilógico e inaudito que ocurra en un sistema democrático. Establezca usted si puede la diferencia entre una y otra situación, porque digo, a ver, si se le acepta la renuncia al 1 de julio en adelante, el Ejecutivo firma, al margen de la situación procesal, ¿gozaría de su jubilación? Sí, y justamente ese es el efecto de la presentación de renuncia. Si le acepta la renuncia, el 1 de julio Bailaque deja de ser juez, va a tener derecho a tramitar su jubilación y va a tener que cumplir la prisión preventiva que tiene dictada, en este caso en su domicilio. Uh-huh. Si no se le acepta la renuncia, el Consejo de la Magistratura debería actuar con inminencia y suspenderlo para que pueda cumplir la prisión preventiva, pero eso ya depende de una decisión del Consejo de la Magistratura, que debería acusarlo, suspenderlo y decidir abrir el procedimiento a jury para tocar a ese jury y después hacer todo ese procedimiento para destituirlo. Digo, ¿cuánto tiempo nos hubiésemos ahorrado si las instituciones hubieran funcionado como corresponden y a tiempo? Porque acá los tiempos son muy importantes y también son un mensaje hacia la sociedad. Está clarísimo. Ahora, suponiendo que haya celeridad y se llegue a la instancia de su destitución previo juicio político, jury de enjuiciamiento, ¿ahí perdería el beneficio de la jubilación? Sí, es una posibilidad de que en ese caso pierda el beneficio de la jubilación. Exacto. Bueno, en su descargo he visto algunos recortes de las redes sociales en su escrito. Tengo entendido que hizo referencia a que la famosa reunión en donde se habría orquestado la extorsión contra el empresario Iglesias, que luego denunciara el mismo, se pretendía hacer bajo la idea de inventarle una causa por lavado de activos para luego
ofrecerle una gama de servicios para evitar esa circunstancia. De eso se trató en todo caso la presunción de esta asociación ilícita. En ese encuentro, en el famoso quincho del doctor Bailaque, se hizo referencia a que asistió un juez. ¿A usted le consta esto? ¿Va a ir a declarar el juez? ¿Sabe algo al respecto? No, no sé nada de eso. Leí el mismo descargo en el día de ayer, las 20 páginas presentadas por Marcelo Bailaque. Vi que hace referencia a un juez de la provincia. Según él, también este juez está dispuesto a declarar, pero hace referencia a que participó de una cena y no concreta cuál es esa cena. Así que parece que en todo caso, si el juez está dispuesto a hacerlo, debería concretarlo. Yo no tenía ninguna referencia de ese tipo. No, y además, digamos, yo también lo mismo, pero digo, resulta una suerte de hallazgo de por qué, si ahora lo menciona en su descargo ante el Consejo, no lo hizo como estrategia de defensa al momento de la audiencia imputativa. Bueno, la verdad es que esa defensa que presentó en el Consejo es un poco extraña, porque es lo que vos decís, intenta negar hechos que ya están probados. Por un lado intenta decir que esa cena nunca existió, a la vez reconoce que había alguien de AFIP y que la única persona que había invitado a AFIP era Baudaña. Entonces es un poco contradictoria y a la vez tampoco aclara en virtud de qué hace referencia a esta persona, que en este caso es juez. Dice que son amigos desde la facultad y que estaría dispuesta a testimoniar, pero nadie sabe en virtud de qué. Sí, coincido con usted, simplemente agregar que hace referencia en le ayuda a un familiar, aparentemente un hijo, a recordar la memoria de aquel encuentro. Claro. Hasta ahora, digamos, resulta, como usted dice, y coincido, confusa la referencia en su defensa o en el escrito que presentó ante el Consejo. Leonela... Sí, es contradictoria con la propia declaración imputativa, cuando nos querían decir que la comida o era asado o era paella, porque a alguno de ellos le caían mal los mariscos. Después se terminó comprobando que la cena existió. En el escrito primero dice que no existió, pero que después el hijo le hizo acordar. Entonces, me parece que es algo hasta confuso para la figura de un juez federal, que debería ser mucho más claro hasta en su defensa. Se entiende perfectamente. ¿Se anima a presumir cuánto podría demorar todo el proceso de la acusación, la evaluación, el descargo del magistrado ante el Consejo de la Magistratura, la constitución del jury político y luego la resolución del mismo? ¿Cuánto puede demorar? Y bueno, llevamos más de 3 años, ¿no? Desde aquella denuncia que tiene Bailaque en el Consejo de la Magistratura. Yo lo que me animo a presumir, o me animo, a exhortar a los consejeros, es que en el día de mañana se defina la acusación y se pida por unanimidad que se le abre el jury al juez Marcelo Bailaque. ¿Y con ello hay elementos suficientes para que al menos sea apartado en su función diaria como magistrado? Por supuesto que sí. Es un juez imputado, es un juez que tiene una prisión preventiva dictada, con pruebas concretas. Es un juez que nunca ha negado. No hablemos de los delitos, que son obvios, pero no ha negado su amistad con Fernando Upey, el cual favoreció en distintos expedientes. No ha negado su amistad con el contador Misó, el cual era el que le firmaba los balances de las empresas Truchas Alvarados, y que su firma constaba en los expedientes que él tenía arriba de su propio escritorio. Entonces, ya a partir de eso hay una claridad en el mal desempeño de sus funciones que es notoria y que le ha hecho mucho daño a la ciudad de Rosario en este último tiempo. Simplemente consultarla sobre quién debe decidir por el apartamiento preventivo para que efectivamente no está al frente de un despacho de juzgado federal, magistrado acusado de todo esto, ¿no? Bueno, el Consejo de la Magistratura, si define acusarlo, tranquilamente puede suspenderlo, tiene motivos suficientes para suspenderlo, y si eso ocurre lo tiene que hacer el Consejo, y si no, el presidente de la Nación va a tener que definir si acepta esa renuncia o no con fecha a partir del 1 de julio. Como siempre, diputada. Muchas gracias, le mando un saludo. 11 de la mañana, 20 minutos, la diputada provincial Leonela Catalini, impulsora y denunciante contra el magistrado Marcelo Bailaque. Mañana a las 10, por lo menos lo que tenemos como referencia periodística, se reuniría el Consejo de la Magistratura a los fines de evaluar si avanza con la acusación y luego ya directamente se va al juzgamiento a los fines de constituir la comisión de jury. Se tiene que constituir, tiene que haber un dictamen, obviamente tendrá que ejercer su defensa el doctor Bailaque, como uno presume, tras lo cual debería haber un dictamen, más temprano que tarde, ¿no? 11 y 21, dale, Pentium, vamos.
La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube. Esto es Todos en la Show. Te presentamos garantía de alquiler de Sancor Seguros, una cobertura para vivienda de uso familiar que asegura tranquilidad a inquilinos y propietarios. Contrátalo 100% online y alquila sin vueltas. Más info en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. 11:21 y volvemos. Porte el Mágico nos cuenta